ya está en el estudio Mario Ayala, que es el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, y además es candidato a diputado por el Espacio 40 del Partido Nacional y se presenta como la renovación dentro de ese partido. Bueno, después del escándalo, el caso, como le quieran llamar, de las horas extras en la Intendencia de Artigas, que terminó con la condena de la exdiputada Valentina Dos Santos por usurpación de funciones, con una pena de 6 meses a prisión en régimen de libertad de prueba con tareas comunitarias, y a quien el Partido Nacional le impidió tanto a ella como al exintendente Karam que se presenten a cualquier cargo electivo bajo el lema nacionalista. Bueno, en ese marco, como vos sos la renovación del Partido Nacional, queríamos hacerle una entrevista para ver cómo está funcionando todo en Artigas, cuáles son sus propuestas, etcétera. Bienvenido, Mario Ayala. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar acá y bueno, la verdad que muy bien, dando una batalla muy dura allá en el norte del país, en un contexto que, por supuesto, en términos generales hay un descreimiento muy grande hacia la actividad política y en particular en Artigas con todos estos hechos que han pasado, esto se agrava. Entonces, sobre ese contexto estamos trabajando fuertemente, planteamos un cambio y una renovación. Yo en realidad soy el único repetidor de todo el equipo que estamos planteando, porque ya fui diputado en el periodo anterior. Sí. Después todo el elenco que nos acompaña, toda la plancha nuestra, gente que se suma por primera vez a la actividad. Y bueno, tratando de recobrar un espacio y planteando un proyecto político superador con una visión de desarrollo departamental integral, descentralizador, que atienda lo que son las reales necesidades del pueblo, de la gente de Artigas. ¿Cómo se gana en Artigas con esa idea de feudo de los Karam? Por ejemplo, ahora mismo, con todo esto que resumió Rosina, siguen siendo, por lo menos, junto con usted, favoritos a ganar, pensando en la intendencia, ¿no? Pero ¿cómo se saca esa idea de un feudo en el interior? Que es una idea muy montevideana también, es cierto, pero... Yo creo que es producto de lo que ha pasado históricamente en Montevideo. Montevideo ha tenido gobiernos que han tenido hechos de corrupción muy fuertes, mucho más grandes que los de los Karam en Artigas, y no ha cambiado. Es más, los propios dirigentes frente amplistas dicen que ponen una heladera y votan esa heladera en Montevideo. En Artigas no ha pasado eso. Es justamente ese dirigente que dijo eso, ya está fuera de la política, ¿no? Muchos. Que es Raúl Sendic. Sí, está Sí. bien. Ahora, Pero Es cierto igual. Es así, 40 años con pésimas gestiones, con hechos de corrupción en más de una gestión departamental y pasa eso. En Artigas ha habido alternancia de gobiernos y de partidos políticos en el gobierno. Entonces, el pueblo de Artigas capaz que es mucho más crítico y más exigente que el propio montevideano, desde donde nos quieren de alguna manera achacar o poner un mote de que como es la frontera o como es Artigas no pasa nada. ahora no es bien, o sea, sé que ha habido, por ejemplo, el caso de los casinos, etcétera, en Montevideo, eso lo concedo, pero no quitemos del foco de lo que pasó ahora en Artigas. ¿Cómo Es gravísimo. Es gravísimo. Ahí va. Y te quería preguntar por qué justamente vos planteás que está ese descreimiento en Artigas. En términos generales, en todo el país vemos que hay un descreimiento hacia la actividad política. Y si a eso le agregás los hechos de corrupción que hubieron en Artigas, que son muy graves, donde fue condenado el intendente, fue condenada la diputada y el secretario general, bueno, la gente en términos generales cada vez cree menos porque hay hechos concretos ahí que pasaron y que, bueno, hay que tratar de recobrar la confianza de la gente, en primer lugar, en el sistema político y luego ir a pedir la confianza en la agrupación, en el proyecto político propio que tenemos en Artigas. Bien, Mario, ahora te quiero preguntar por Valeria Dos Santos, pero antes me llamó la atención la yerba que tomás, que es gaúlla, ¿puede ser? Es la yerba brasilera. ¿Yerba brasilera por En qué? realidad, yerba brasilera tomamos todos acá. Sí, bueno, es ¿No? verdad. Es muy cierto. Esta es una yerba brasilera, básicamente que tiene un contenido de palo mayor que, ¿Puedes mostrarlo? que la de la hoja, que que se toma acá en Montevideo. La cámara. Tiene un Sí. componente de Es más verde, parece que fuera más radioactiva. puede ser, Parece una cancha de fútbol 5. no, la verdad que es mucho más suave que las hierbas. Ah, es más de suave. pura hoja, mucho más suave Ajá. que la yerba de pura hoja. Bien. Y tiene una mezcla de yuyos aparte. Bien, te acostumbraste a tomar esa yerba.
Sí, absolutamente. Y es lo que Bien. se toma, es lo que se toma en Artigas. No, hay de todo. Hay de todo. La misma yerba que venden acá, venden allá. Claro, también. sí. Claro, sí, No por quiero supuesto. nombrar marcas, pero venden allá y también hay mucha gente que está acostumbrada a yerbas más fuertes Claro. y toman yerbas más fuertes. Bien, Bien. quería preguntarte, dejando de lado lo de la yerba, ¿por qué te parece que Dos Santos tiene tanto apoyo popular en Artigas? Y Que por- incluso después de todo esto que pasó sigue con tanto apoyo. Por el ejercicio concentrado de poder que ha habido en Artigas durante 9 años. Se manejó la intendencia, el hospital, el MIDE, una cantidad de centros de poder en forma absolutamente irrestricta, y eso llevó a que haya una concentración. Ven a una figura, digo, partamos de la base también. Artigas es el departamento con mayor desarrollo humano, con mayores necesidades básicas insatisfechas, donde justamente ese tipo de malas prácticas tiene un campo fértil para poder llevarse adelante. Entonces, es lógico que la gente que tiene necesidades satisfechas muy grandes, bueno, frente a una oferta de ese tipo, la tome y la vea como una solución. Ajá. Cosa que nosotros tenemos una visión totalmente opuesta a esa. Vamos hacia un planteo de proyecto político desarrollista del departamento de Artigas, donde el trabajo, donde la educación para los niños, la formación para los jóvenes y el trabajo para los adultos sea el camino y la salida y la movilidad social que tiene que tener una Y ahora, desde el directorio del Partido Nacional, ¿se van a tomar más acciones? Porque Valentina Dos Santos, si tenemos un video para verlo, junto a Emiliano Soravilla, la familia Caram en general, y su lista, están aclamándola para que sea intendenta. Vamos a ver el video que, si podemos, Ricky. Ahí. A la próxima intendente de Artigas. Eso es lo que queremos. Eso es lo que te mereces. Te queremos mucho. Feliz. Emotivas palabras. A la próxima intendente. Eso, están en comunicados y cuestiones planteando la que va a ser la próxima intendenta. es parte de su, digamos, estrategia electoral. De alguna manera lo que quieren es sacar la atención de lo que debería ser la campaña política, que son las propuestas para octubre, donde se elige el presidente, un senado y la diputación, hacia esa discusión que nosotros hemos tratado de no entrar, porque realmente lo que estamos concentrados en que el pueblo de Artigas elija a su mejor representante nacional. Digo, pero el partido... y de alguna manera con esto se pretende ocultar inclusive sí. al candidato de ellos, que inclusive genera certeza, porque seguramente va a tener tratamiento judicial sus casos y no se sabe si termina siendo diputado o no siendo diputado. Claro, pero en este caso hoy salió una noticia en la diaria donde se planteaba que Valentina Dos Santos hasta podría ser secretaria general del candidato de ellos. Entonces me pregunto si el Partido Nacional no debería tomar más cartas en el asunto. Bueno, el Partido Nacional yo creo que tomó todas las cartas que podía tomar y la desafectó del partido, no la deja utilizar el lema Partido Nacional. Y bueno, después veremos cuáles son las próximas consecuencias de esto. Usted como líder del partido en Artigas también, ¿no? Y como, o sea, hoy son competencia para llegar a una banca y quizás luego también para de cara a mayo. Y si uno ve, por ejemplo, lo que pasó con Moreira en el Partido Nacional, que fue suspendido, fue expulsado del partido y luego para las municipales ganó caminando la intendencia de Colonia. ¿Usted ha hablado en el partido si le van a permitir ir? O sea, o sea, ¿se ha hablado ese tema de si la van a reingresar al partido, si va a reingresar Caram? ¿A usted le preocupa esa situación, sobre todo pensando en la gente de Artigas y en la situación que puede generar eso? En primer lugar, es incomparable el tema de Moreira con el tema de Dos Santos. Dos Santos fue condenada. Está Moreira bien. fue suelto, bueno, pero no es lo mismo. Pero fue expulsado y después Está fue... bien, pero por eso digo, pero no es lo mismo porque uno fue condenado, hizo un acuerdo, asumió su delito y el partido tomó una acción. Lo de Moreira no llegó a esas consecuencias y luego volvió. Pero en campaña lo expulsaron. Mi posición es muy clara y muy firme. Creo que un político o un gobernante que comete los delitos que cometieron estos en el departamento de Artigas no pueden volver más a la política. Esa es mi posición personal y creo que debe ser así. No tiene margen para volver a la actividad política. Pero bueno, veremos, reitero, nosotros ahora estamos en una pulseada muy grande, una patriada muy grande, porque como te decía, venimos de
una concentración de poder, estamos enfrentando esa concentración de poder que tiene mucho poder político y económico, en base a concientizar a la gente que necesita más tiempo para eso. Y bueno, creo que estamos haciendo una muy buena labor y hay una muy buena respuesta de la gente, porque el pueblo de Artigas es crítico. A diferencia de otros pueblos que se van a cualquier cosa, el pueblo de Artigas ha demostrado que castiga las malas prácticas y hay alternancia de partidos en el poder. Mario, recién mencionabas que una de tus propuestas como para el partido es justamente el tema del empleo, y Artigas históricamente ha tenido cifras de desempleo de las más altas del país y se lo mira por departamento. ¿Por qué pensás que sea esto y cuáles son tus propuestas para incentivar el empleo de allí? Sin lugar a dudas ha habido una falta de políticas públicas para poder favorecer lo que son las inversiones y el desarrollo económico en el norte del país. En particular en Artigas. El país tiene una visión aún centralista. Si uno se pone a ver cuál es el fundamento para instalar una zona franca en un país, es llevarla a donde hay menor desarrollo económico y humano. Acá en Uruguay se ha concentrado en el área metropolitana la instalación de zonas francas. Las políticas que se han impulsado para, digamos, compensar esas diferencias de inversión en el norte y sur no han sido suficientes ahora para alertar o para motivar la inversión en el norte. Y tenemos que buscar ese tipo de acción del Estado que tenga mayores beneficios para la instalación de emprendimientos y de generación de empleo genuino en el norte del país. Tenemos algunas actividades allá que son propias nuestras, como el tema de la producción de ágatas y amatistas. Y ha venido teniendo un crecimiento importante. El 2017, cuando yo era diputado, se exportaban 17 millones de dólares, había 1.300 funcionarios en actividad. ¿Eso es una cantera inagotable? No, es un recurso no renovable, por eso tiene mayor importancia el tratar de agregar el mayor valor agregado a través de la mano de obra. Y es una preocupación nuestra. Si bien la reserva es muy grande, pero el tiempo pasa y se consume la reserva, y en cualquier país que tiene una política seria trata de, por lo menos, hacer una base para, cuando se termine esa actividad, poder generar otra. En Artigas tenemos un programa de desarrollo de la actividad minera que la cofinanciamos con la Asociación de Mineros de Artigas, que plantea 12 o 13 puntos. De esos 12 o 13 puntos, este gobierno ha llevado adelante 3 puntos de esos 12 o 13 medidas, digamos. Sí. Eso sirvió para que se llevara de 1.300 a 2.000 los puestos de trabajo, y de esos 17 millones de dólares hoy andamos arriba de los 50 millones de dólares de exportación. Hay un camino muy largo para crecer allí. Solo el 25% de la amatista se industrializa, el 75% se va en bruto. Esa piedra que se va en bruto de Artigas le da trabajo a casi 10.000 trabajadores en Brasil, y el desafío es ese. El desafío es tratar de llevar esa producción que se va en bruto hacia la industrialización. Y para eso, reitero, tenemos propuestas concretas y medidas concretas. ¿Y cómo se compite con Brasil en industrialización? Porque me imagino mano de obra más barata, quizás más recursos. ¿Cuál es la idea como para poder tener una ventaja competitiva ante Brasil en esa producción? Bueno, desde el punto de vista de las políticas públicas, por ejemplo, Brasil tiene una devolución de impuestos a la exportación mucho mayor que la de acá. Acá todavía seguimos con una devolución de impuestos de la misma magnitud para la piedra que tiene valor agregado a que la que se exporta en bruto. Un contrasentido brutal. Entonces, si nosotros no tratamos de motivar ese tipo de cosas, es muy difícil. Por eso creo que es importante llevar adelante y generar un compromiso, en este caso, y si es posible, de todos los partidos políticos con lo que es este programa de agregado valor en Artigas, es mejor. Mario, en las elecciones municipales de 2020, ustedes, el Partido Nacional, hicieron una alianza con Cabildo Abierto que se presentó dentro del lema Roque Moreira como tercer candidato. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? ¿Van a hacer una alianza también? Porque fueron muy críticos, Cabildo Abierto fue muy crítico con la gestión de Karam, como lo has sido tú, pero no sé si hay un arreglo ya pautado. Sí, yo creo que ahí hubo una situación muy particular que terminó no siendo una buena fórmula sobre todo para la gente de Artigas, para el pueblo de Artigas. Ni que hablar que para los partidos que integraron esa coalición. Hoy
no está dada la condición para hacer una coalición republicana de la tradicional. No tengo ninguna duda que se va a dar una coalición de hecho, que va a haber una coalición de hecho para mayo, porque hay una cantidad de gente que pensamos lo mismo y que vamos a impulsar un mismo proyecto político para mayo. Pero no están las condiciones dadas. ¿Por qué? Porque Cabildo se Abierto no presentó quiere. una interna como Bien. partido en Artigas, entonces legalmente eso no es posible. Ahora, de hecho, hay un ambiente favorable para que se pueda Y hay que esperar a generar. octubre también, ¿no? A ver cómo vota Cabildo Abierto. A ver Pero si, también está el si es partido- llamativo. Pero también está el Partido Colorado, que es una parte Claro. importante en Artigas, y hay, reitero, un excelente relacionamiento con los otros partidos. Tenemos nosotros como agrupación política un muy buen relacionamiento con todos los otros partidos. Ya que hablamos de Cabildo Abierto, es un tema que Cabildo Abierto ha tratado y que Artigas, Rivera, Cerro Largo son departamentos muy interesados en el tema, que es la cuestión del contrabando. Y no hablo del contrabando, del gran contrabando, sino que hablamos, por ejemplo, de los quileros, hablamos de gente que realmente le sirve ir y comprar en frontera por una cuestión de que, como usted bien lo dijo, a veces no. Es un hecho que en la frontera los salarios están por debajo de la media del país, hay problemas de empleo. ¿Cuál es su opinión respecto a las medidas que ha impulsado o que ha querido impulsar Cabildo Abierto en cuanto a determinados kilómetros de distancia de la frontera, exonerar algún tipo de impuesto? Yo creo que hay una necesidad y si hay una cosa que hemos logrado como artiguenses y como, digamos, fronterizos, porque la gente de otros departamentos de la frontera también, es instalar el tema política de fronteras en la agenda política. Cada vez que va un político a la frontera está obligado a hablar de política de frontera. Y yo creo que han habido varias propuestas, diferentes referentes, Botana también ha tenido la propia, y creo que la propuesta de Laura Raffo es una propuesta realmente de las más seguramente aplicables y que pueda tener una respuesta muy favorable y concreta sobre este tema. Y creo que pasa por ahí el tratar de facilitar las importaciones, de regular, porque fíjese que en definitiva es Uruguay el que regula la importación de ciertos productos, de ciertas mercaderías, y no habilita la importación, a la competencia en la importación. En la medida que se pueda sacar esas regulaciones y habilitar a que se pueda importar por varios actores, va a haber competencia y van a bajar los precios. Y es inaceptable que el mismo producto pueda valer 200 o 300% más caro del otro lado de la frontera, ya sea en Brasil o en Argentina. Entonces, vemos que el camino es la propuesta de Laura Raffo, creemos que tiene un fundamento importante y es prácticamente viable aplicarla. Mario, te hago una última y te lleva al tema de la CARU, porque la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina te solicitó hace poco información respecto a dos proyectos que son el dragado a 34 pies en los tramos de Puerto de Nueva Palmira, Fray Bentos, y el otro es la construcción de la planta de hidrógeno en Paysandú. Primero, si les has entrado esa información y qué pasa con el tema ambiental en esos proyectos, si hay riesgos. Bien. En primer lugar, el tema de lo que es la planta de hidrógeno verde aún todavía no tiene tratamiento a nivel del Estado uruguayo. Había una movida en el litoral y sobre todo en Colón porque se hizo la audiencia pública para la habilitación del cambio de categoría del padrón o de la tierra donde va a ser instalado esta planta. Por lo cual eso lleva todo un proceso para que entre el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente hace todas las evaluaciones que tenga que hacer y por último lo manda a Cancillería lo manda a la CARU para que CARU le dé el tratamiento y los técnicos, los servicios técnicos nuestros estudien si eso causa perjuicio o no causa perjuicio. De cualquier manera han habido algunas acciones. Hace pocos días hubo un comité de frontera entre Paysandú y Colón, en Colón, y hubo una reunión donde funcionarios del Ministerio de Industria pudieron evacuar una cantidad de dudas en forma preliminar, digamos, a todas esas inquietudes, preocupaciones, que bueno, estamos en el camino. Lo importante es que Uruguay es transparente en todo este tipo de proyectos, muestra la información, lleva un proceso muy crítico dentro del Ministerio de Ambiente uruguayo, cada uno de los pasos de una instalación de una planta de ese tipo. ¿Y el otro tema del puerto en Fray Bentos? Bueno, la profundización del puerto también. Nosotros hemos hecho todo el estudio
hasta Concepción del Uruguay. Del kilómetro 0 del río Uruguay, que es el paralelo, el mediano de Punta Gorda, hasta el puerto de Concepción. Y ahí se hicieron todos los estudios, se hizo un estudio de impacto, un análisis del impacto ambiental, y está a disposición de los estados. Han sido enviados a Uruguay y Argentina los resultados de estos estudios geotécnicos, ambientales, sociales, en fin, todo lo que corresponde, y serán los estados los que tomarán la decisión de llevar adelante esa obra o no. Mario, ¿cómo sigue tu día? Seguimos en actividades, digamos, de la CARU. Tenemos gran parte de actividades que parte de la gestión de la CARU tenemos que llevarla adelante acá en Montevideo, porque tenemos la oficina acá en Cancillería, y en la tardecita tenemos otros medios de prensa, y mañana también. Nos vamos mañana de tarde para Paysandú y seguiremos por allá. Bien. Pero siempre metiendo kilómetros. Ayer Bien. llegamos terminamos la jornada ayer a las 9:30 de la noche en Bella Unión, inaugurando un comité, y a las 4 de la mañana estábamos acá y seguimos trillando el país. Bien, Mario Ayala, presidente de la comisión administradora del Río Uruguay y candidato a diputado por el Espacio 40 del Partido Nacional. Gracias por estos minutos en Cierre del Mundo. Muchas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia.